¿Qué tal? Sean todos bienvenidos al curso de física. Soy el profesor José Taboada y el día de hoy vamos a trabajar el tema de fuerzas y diagramas de cuerpo libre. Dejando ya de lado la parte de vectores, ahora sí, por favor, nos vamos a introducir al tema de fuerzas que tiene que ver con el capítulo de física llamado estática. ¿Ok? Pero en esta ocasión solamente vamos a hablar no tanto del tema de estática en sí, sino de la parte introductoria que sería las fuerzas, los tipos de fuerzas, y finalmente vamos a ver lo que es un diagrama de cuerpo libre, que es el tema central de la clase de hoy día. Sin más preámbulos, vamos a comenzar la clase, jóvenes, y vamos a indicar pues que una fuerza viene a ser una magnitud vectorial, eso tú ya lo sabes. Recuerda que de las tres magnitudes vectoriales básicas que conocemos son fuerza, aceleración y velocidad. Fuerza es una magnitud vectorial, es un vector. Y esta fuerza lo que te va a medir es el grado de interacción entre un cuerpo y otro. ¿Ok? El grado de interacción entre un cuerpo y otro. La unidad que se va a emplear para medir la fuerza es el newton, como tú puedes apreciar. ¿Dónde vemos fuerza? Vemos fuerza, por ejemplo, cuando un joven realiza ejercicios físicos. Ahí, por ejemplo, como tú puedes observar, hay interacción entre la persona y la superficie. Claro, porque el joven está ejerciendo la fuerza muscular, pero también el piso está ejerciendo cierta fuerza sobre el joven. Y eso se va a manifestar en el cansancio de repente de sus brazos, ¿no? Después de un cierto tiempo. También tenemos un caso, por ejemplo, de interacción, el uso de la fuerza por parte de este futbolista, ¿no? Al patear el balón. Igualmente, el balón también interactúa con el futbolista porque no es que simplemente le tire la patada y punto, sino que también el futbolista va a sentir cierta o cierto dolor en la pierna cuando patee la pelota, definitivamente. O también de repente podemos mencionar la fuerza que esta grúa realiza para poder cargar a este tanque, ¿no? Ahí también hay una interacción, ¿no? Hay un esfuerzo por parte de la grúa para poder cargar el tanque, pero también este tanque de alguna manera interactúa con la grúa porque le ejerce su propio peso. Muy bien, vamos a continuar indicando un concepto previo que necesitamos conocer, que es la tercera ley de Newton. Esta tercera ley de Newton también es bastante conocida como el principio de acción y reacción. Vamos a ver por qué. Por ejemplo, vamos a considerar a un objeto, digamos que sea un bloque, por ejemplo, un bloque de madera, reposando en el piso. Obviamente que el bloque de madera tiene una cierta masa, ya sabes que la masa se mide en kilogramos, pero acá se produce, muchachos, interacción. Acá se produce una fuerza por parte de la madera sobre el piso, pero también por parte del piso sobre la madera. ¿Cómo es así, profesor? Ya, mira, por ejemplo, hagamos una separación imaginaria entre el bloque de madera y el piso. Si tú realizas una separación imaginaria entre este bloque y el piso, vas a tener lo siguiente. El bloque de madera le ejerce como fuerza, su peso, vamos a decir su peso por el momento, ¿ok? Vamos a decir su peso por el momento. El bloque de madera le ejerce su peso a la superficie, ¿ok? Pero no es lo único que pasa, sino que también la superficie no se queda tranquila, ¿ya? No es que así de simple sea, y la superficie le va a ejercer una fuerza en respuesta al bloque de madera. A estas fuerzas, a la que el bloque de madera le ejerció al piso, se le llama fuerza de acción. Y la respuesta, la fuerza de respuesta del piso sobre el bloque, se le llama fuerza de reacción. Es por ese motivo que Newton indicaba que siempre a una fuerza de acción que digamos que ocurriese, se le tiene que oponer una fuerza de reacción, siempre. Si actúas de una manera sobre cierta superficie, esa superficie te va a responder con una fuerza de reacción. Y eso pasa siempre cuando hay interacción entre dos cuerpos. ¿Ok? Más o menos por ahí va el concepto de fuerza. Fuerza mide la interacción que hay entre dos cuerpos al estar en contacto de alguna manera, ¿no? Entonces, vamos a indicar lo siguiente.
que estas fuerzas que están acá, la fuerza de acción y la fuerza de reacción, número uno, actúan siempre en pares. Como te indicaba, si hay una fuerza de acción, tiene que haber una fuerza de reacción. Siempre actúan de dos en dos, no hay fuerzas independientes. No es que solamente va, eh, va a accionar una fuerza y punto. No, tiene que haber una reacción. Siempre en pares, siempre de dos en dos. Segundo, tienen igual módulo. La fuerza que el bloque de madera le ejerce al piso, digamos si es que es, por ejemplo, 80 newtons, entonces el piso también le va a responder al bloque de madera con 80 newtons. Igual valor numérico, ¿ok? Igual módulo. Tercero, tienen direcciones opuestas. Como tú puedes apreciar acá, recuerda que la fuerza es una magnitud vectorial, ¿cierto? Y los vectores tienen dirección. Entonces, si el bloque de madera le ejerce una fuerza hacia abajo a la superficie en respuesta le ejerce una fuerza hacia arriba, en dirección opuesta a la fuerza de acción. Y finalmente, actúan sobre cuerpos diferentes. Esto es muy importante que tú aprecies y anotes bien. Esta fuerza de verde, por ejemplo, actúa sobre ¿quién? Sobre el piso, ¿no es cierto? Claro, pero la otra fuerza de reacción, la fuerza de rojo, ¿sobre quién actúa? ¿También sobre el piso? Por supuesto que no, ¿no? Sobre el bloque de madera, ¿ok? Eso ahí tienes que tenerlo presente. A esto me refiero con tercera ley de Newton. Es el principio de acción y reacción. A toda fuerza de acción se le opone una fuerza de reacción de igual módulo, pero en direcciones opuestas. No olvidar que las fuerzas actúan sobre cuerpos diferentes y que siempre actúan de par en par, siempre de dos en dos. Acción, reacción. Muy bien. Dicho eso, vamos ahora a apreciar a los distintos tipos de fuerza. Entre los tipos de fuerza más utilizados, tienes, por ejemplo, el principal a la fuerza de gravedad. ¿Ok? Hace rato estaba mencionando la palabra peso, 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 ¿no es cierto? Ya. Lo que sucede es lo siguiente. Generalmente estamos acostumbrados, y me incluyo, a confundir la masa con el peso. Una cosa es masa y otra cosa es peso. Tú, por ejemplo, en estos momentos que me estás escuchando, jovencito, de segundo año de secundaria, A y B, a ver, si te preguntara por tu peso, ¿qué me responderías? ¿Cuánto es tu peso? ¿Cuál es el valor de tu peso? Aproximadamente. Algunos de repente me responderán, profesor, 40 kilogramos, de repente otros me responderán 50 kilogramos, otros quizás ni se acuerdan cuánto pesa. Lo cierto es en que esas respuestas que me acaban de indicar, 40 kilogramos y 50 kilogramos, son incorrectas, porque tú ahí me estás respondiendo acerca de tu masa, no de tu peso. La masa se mide en kilogramos, ¿ok? En kilogramos, pero el peso se mide en newtons. Y yo no te pregunté por tu masa, yo te pregunté por tu peso. Lo que tú me has respondido, 30 kilos, 40 kilos, 50 kilos, eso no es peso, eso es masa. ¿Ok? Eso es masa. Creo que la gente a veces confunde masa con peso por de repente ignorar algunos pues, conceptos de física, ¿no? Pero en realidad, si yo me quiero referir al peso, lo más adecuado es decir newtons. De repente 300 newtons, 400 newtons, 500 newtons. ¿Ya? Eso es peso. Ahora, claro, estamos mal acostumbrados a decirle masa o peso a la masa. No es así. ¿Ok? Entonces, en realidad esto del peso, cuando yo digo peso, peso, me refiero en realidad a la fuerza de gravedad. Es otra mala costumbre, ¿no? Decirle peso cuando realmente deberíamos decirle fuerza de gravedad. O también gravitacional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué cosa es la fuerza de gravedad? La fuerza de gravedad resulta de la interacción entre dos cuerpos que tienen masa. Estos cuerpos que tienen masa se van a atraer y esa atracción entre ellos, esa interacción, es la fuerza de gravedad. Cualquier par de cuerpos que tengan masa se atraen. Claro que la intensidad no es la misma, por ejemplo, si tú compararas un planeta con otro planeta o de repente un lapicero con un lapicero.
Si tú tienes un par de lapiceros y los pones sobre la mesa ahorita, por ejemplo, esos lapiceros, hay una fuerza gravitacional entre ellos, pero no se manifiesta, digamos, de alguna manera potente, por decirlo así. No es que se van a atraer ya. Pero si hablamos de un planeta que tiene una masa pues descomunal en comparación a un lapicero, ahí pues la situación cambia, ¿no? Entonces, vamos a mencionar eso, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un planeta y acá a una cierta distancia tenemos un cuerpo, masa M, y la masa del planeta es masa M mayúscula, y entre esas dos, digamos, esos dos cuerpos, ahí sí va a surgir una fuerza de gravedad realmente significativa, ¿no? Porque la masa del planeta pues es tremenda, ¿no? Entonces, ahí está, mira, actuando la fuerza de gravedad, como siempre te decía, por el principio de acción y reacción, actúan en pares y en sentidos opuestos, y tienen el mismo valor. No es que la fuerza de gravedad sea solamente con respecto al planeta Tierra, sino que también la fuerza de gravedad actúa sobre el cuerpo, ¿ok? Y si nos vamos a la superficie de la Tierra, vamos a indicar pues que justamente se puede apreciar de que los cuerpos caen en la superficie justamente producto de esta fuerza de gravedad que la Tierra le ejerce a esos cuerpos cercanos a su superficie. ¿Ya? De aquí en adelante, cuando tengamos nosotros, por ejemplo, un cuerpo cerca de la superficie de un planeta, vamos a indicar que ese cuerpo pues cae verticalmente hacia abajo. ¿Ya? Es por ese motivo que te voy indicando ya para los problemas, la fuerza de gravedad la vamos a dibujar verticalmente hacia abajo, considerando que están cerca de la superficie de la Tierra. Dicho eso, acá te estoy presentando la formulita para poder calcular la fuerza de gravedad. De aquí en adelante esta fórmula va a ser muy conocida por ti. Prácticamente es la primera fórmula que tú vas a aprender de estática, ¿ok? Fuerza de gravedad. ¿A qué es igual la fuerza de gravedad cerca de la superficie terrestre? A la masa del cuerpo, ya sabes que la masa se expresa en kilogramos, multiplicada por G. Y G viene a ser, si tú recuerdas el tema de caída libre, la aceleración de la gravedad, que tiene un valor aproximado de 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces ahí vamos a indicar que M es la masa del cuerpo en kilogramos y que G es la aceleración de la gravedad en metros por segundo al cuadrado, la cual tiene un valor de 9.81, lo cual se aproxima a 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Esto tú ya lo conoces. Después también podemos mencionar, jovencito, a la fuerza de tensión. La fuerza de tensión se produce básicamente en lo que son cuerdas, cables, al ser estirados. Cuando tú estiras de repente un cable, ahí dentro, en el interior de ese cable, se va a producir una fuerza de tensión. Lo mismo que si tú tiraras de una cuerda, de repente jalando de una soga, de repente, no sé, jalando algún hilo, alguna cuerda, algún cable, dentro de ese cable, dentro de esa cuerda, se va a producir una fuerza de tensión en su interior. Sería más o menos así, mira, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos las manos de una persona tratando pues de estirar a la cuerda, ¿no? Y dentro, si hacemos un corte imaginario, en el interior se produce esto, mira, nuevamente interacción. Por un lado, a esta parte de la cuerda la están jalando hacia la derecha y a esta parte de la cuerda la están jalando hacia la izquierda, ¿no? Ahí se produce la interacción, ¿no? La fuerza de tensión. Como nuevamente puedes apreciar, están actuando en pares con el mismo tamaño, ¿no es cierto? Pero en sentidos opuestos. Eso es lo que se produce al interior de la cuerda. Por ejemplo, acá tenemos un techo con una cuerda, la cual está amarrada a un bloque de madera, ¿ok? Ahí también, por ejemplo, se va a manifestar la fuerza de tensión. La cuerda, la fuerza de tensión que está en la cuerda, siempre va a jalar. Si tú fueras el bloque, sentirías que la cuerda te jala verticalmente hacia arriba, por ejemplo. Otra situación, por ejemplo, acá tenemos a un niño tratando de jalar una soga y la tensión lo que va a hacer es jalarlo al niño. Y si lo quiere jalar al niño, lo va a jalar pues hacia la izquierda, ¿no? Como tú puedes apreciar.
Y acá te voy a mencionar un comentario. Las cuerdas, joven, siempre se dice que jalan. Siempre jalan, ¿ok? Por ejemplo, acá tenías el bloque de madera que estaba ahí suspendido. Entonces la cuerda le ejerce una tensión al bloque jalándolo. Y si lo va a jalar, lo tiene que jalar hacia arriba. Y en el caso de este muchacho que está tratando de jalar la soga, la cuerda también se manifiesta en su interior una fuerza de tensión, jalándolo a la izquierda al joven, ¿no? Eso es lo que tienes que apreciar. Las cuerdas siempre jalan, no puede haber una cuerda que empuje. O a ver, tú podrías empujar con un pasador, por ejemplo, a tu compañero, no podrías empujarlo, ¿no? A ver, trata de imaginarte empujar a tu compañero con un pasador. No podrías, ¿no? ¿Qué pasaría con el pasador? Se doblaría, ¿no es cierto? Excelente. Pero a ver, trata de amarrarlo a su dedo, por ejemplo, y jalarlo. Eso sí podrías hacer. Muy bien. Vamos a continuar con la fuerza elástica. La fuerza elástica, muchachos, se va a manifestar en el interior de los resortes, por ejemplo, al ser comprimidos o estirados. Y esto es de esta manera, y tú lo has visto probablemente, por ejemplo, de repente en los controles remotos, cuando tú quieres introducir una pila dentro de un control remoto. ¿Qué es lo que vas a encontrar en el interior? Un resorte, ¿no es cierto? Y ahí vas a colocar tu pila para que pueda funcionar ese aparato electrodoméstico. ¿Dónde más ves resortes? De repente en algún juguete, de repente en algún resortes mucho más grandes, de repente en algún camión que tiene doble carrocería, el cual se dobla por un lado, por el otro. Bueno, lo cierto está, jóvenes, en que, por ejemplo, acá en el gráfico se puede apreciar a una esfera a la cual vamos a dejar en libertad, y esta esfera, con su peso, va a aplastar pues al resorte, ¿no? Lo va a comprimir, lo va a deformar. Aquí está ya el resorte comprimido, ¿no es cierto? El resorte deformado. También tenemos a un resorte, por ejemplo, al cual se le va a colgar una esferita, y esa esferita, producto de su fuerza de gravedad, ¿no es cierto? Ya sabes que la fuerza de gravedad se grafica hacia abajo. Producto de la fuerza de gravedad va a deslizarse hacia abajo y va a estirar al resorte. También lo está deformando ahí. Entonces tú puedes apreciar acá, en este par de gráficos, que el resorte se puede deformar, ya sea por compresión o ya sea por estiramiento. Es por eso que te comentaba aquí en el concepto que los resortes pueden ser comprimidos o estirados. Pero en ambos casos, muchachos, se va a manifestar la fuerza elástica. Ahí se va a manifestar la fuerza elástica. En este primer caso, por ejemplo, la fuerza elástica va a tratar de impedir que esta esferita la siga aplastando. Le va a responder. Si esta esfera le ejerce una fuerza hacia abajo, que es su peso, el resorte le va a responder con una fuerza hacia arriba, ¿no? Esta fuerza elástica, jóvenes, esta fuerza elástica se va a calcular mediante la ley de Hooke, ¿ok? Mediante la ley de Hooke. Y se va a calcular multiplicando K por X. Profesor, ¿qué cosa es K? K es la constante de rigidez del resorte. Peor, profesor, no entiendo. ¿Qué cosa es constante de rigidez? La constante de rigidez, jovencito, es un valor numérico, ¿ya? Que se le asigna a un determinado tipo de material de resorte. Hay resortes que de repente pueden ser fabricados de hierro o de acero o de repente de aluminio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada resorte tiene su propia rigidez. Hay algunos resortes que tienen mayor resistencia a la compresión o al estiramiento, entonces cada uno de ellos tiene un número característico. Y el X viene a ser la deformación de resorte. Por ejemplo, acá estaba el resorte sin deformar, completo, pero al momento de colocarle tú una esferita, lo has aplastado. Si lo has aplastado, su longitud ha cambiado. ¿Está bien? Su longitud ha cambiado. Esa longitud, esa variación de longitud viene a ser la deformación. Puede ser de repente 20 centímetros, de repente 10 centímetros, etc. Lo cierto es que esta es la ley de Hooke. Por el momento no vamos a aplicar ley de Hooke, ¿ok? Pero ya cuando veamos el tema de estática, ahí sí lo vamos a necesitar,
Y por ese motivo te hago un hincapié a que recuerdes dónde está la ley de Hooke. Simplemente hay que multiplicar K por X. Si tú multiplicas K por X, vas a hallar el valor de la fuerza elástica, que es la fuerza que se produce en los resortes. ¿Ok? Vamos a continuar con la fuerza normal. Esta es un poquito más sencilla. Simplemente va a surgir del contacto entre dos cuerpos. Va a ser una consecuencia en realidad, hablando ya específicamente, de la repulsión de sus electrones. ¿Cómo es eso, profesor? De la siguiente manera. Como tú puedes apreciar, acá tienes un bloque reposando en una superficie, ¿ok? Y dentro, en el contacto, si le hacemos un zoom a ese contacto entre el bloque y el piso, vas a encontrar a los electrones del bloque y a los electrones del piso. Ahí está, y lo tienes, mira. Sabes que por química tú sabes que un electrón tiene carga negativa. Eso lo has visto el año pasado. No me vas a dejar mentir. ¿Ya? Mira, el bloque tiene su electrón. El piso también tiene su electrón. Entonces, ¿cargas negativas se atraen o se repelen? Cargas negativas se repelen. ¿Te das cuenta? Hay fuerzas de repulsión en su interior. Acá igual, ¿no? Negativo con negativo, repulsión. Negativo con negativo, repulsión. Negativo con negativo, repulsión. Y así. Imagínate pues millones y millones de electrones que tienen repulsión. Ah, ya, entonces ahí va a haber una interacción, ¿no es cierto? Va a haber una fuerza ahí. El bloque le ejerce una acción al piso, pero el piso le responde con una fuerza de reacción, que en este caso se le va a llamar pues fuerza normal. Entonces la fuerza normal resulta del contacto entre dos superficies. Podríamos indicar que es la respuesta que los pisos le ejercen a los cuerpos al momento del contacto. ¿Sí? Siempre perpendicular a la superficie. ¿Qué significa perpendicular a la superficie? Que forme 90 grados con la superficie. Por ejemplo, acá sería de esta manera. La normal está formando 90 grados con la superficie. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a indicar. Ahora sí, muchachos, presten atención. Acá más que nunca, diagrama de cuerpo libre. El tema central de la clase de hoy día. Ya habiendo hablado y habiendo mencionado a los distintos tipos de fuerza, ¿ok? Ahora te voy a mencionar qué cosa es un diagrama de cuerpo libre. En resumidas cuentas, un diagrama de cuerpo libre es un gráfico donde tú vas a tener al cuerpo de análisis, de repente es una esfera, de repente es un bloque, de repente es una persona, de repente es una barra de metal, qué sé yo. Vas a tener a ese cuerpo, a ese objeto, y en ese cuerpo, ese objeto, vas a ponerte a graficar todas las fuerzas que lo afecten. ¿Quién lo afecta? Número uno, la que siempre lo va a afectar a cualquier cuerpo que tenga masa, la fuerza de gravedad. Esa es la primera que siempre vas a tener que graficar, la fuerza de gravedad. Después puede haber, por ejemplo, contacto con una superficie, puede ser la fuerza normal, puede haber una cuerda que lo esté jalando, habría tensión, puede haber un resorte por ahí, de repente fuerza elástica, etcétera, etcétera. Lo cierto está en que tú tienes que seguirlo en una serie de pasos, ¿no? Primero que nada, aislar al cuerpo. Aislar al cuerpo significa dibujarlo solito, sin ningún otro cuerpo más a su alrededor. Número 2, vas a graficar la fuerza de gravedad del cuerpo, siempre dirigido hacia abajo, porque ya hemos dicho que vamos a considerar todos los cuerpos cerca de la superficie, ¿ya? Y como todos los cuerpos, entre comillas, caen, ¿ya? Y digo entre comillas porque en realidad son dirigidos al centro de la Tierra, ¿no? Depende con qué perspectiva lo veas, ¿ya? Pero siempre vas a graficar a la fuerza de gravedad vertical hacia abajo, ¿ok? Y de ahí ya vienen una serie de pasos a los cuales tú ya puedes, digamos, graficar de acuerdo pues a tu perspectiva, ¿no? Por ejemplo, acá me dan un orden, ¿no? Primero me dicen, como te decía, ¿no? Aislar, después me dicen que grafique la fuerza de gravedad, eso sí está bien, por ahí debes comenzar siempre por la fuerza de gravedad, y de ahí pues ya te indican que grafiques la tensión, que grafiques la normal, y que grafiques de repente la fuerza elástica. Pero como te digo, ese orden ya final puede cambiar, puede variar, ¿no? Depende ya de la perspectiva del alumno.
Pero de que tienes que dibujar al cuerpo con todas las fuerzas que lo afecten, eso es lo que tienes que hacer para hacer tu diagrama de cuerpo libre, más conocido como DCL, ¿no? Por sus iniciales, diagrama de cuerpo libre, DCL. Muy bien, dicho eso, muchachos, vamos a comenzar a resolver los problemitas de la página 23. Todos los problemas que vamos a hacer acá están en tu libro. Aquellos que tienen libro lo van a poder verificar. Aquellos que todavía no han comprado su libro, está ahí el problema. Finalmente, te voy a indicar que hay una solución para eso, porque yo tengo una copia del libro en PDF, ¿no? En formato virtual. Si alguien quisiera que yo le proporcione esa copia del libro en PDF, me lo dice nada más por correo de repente, o por celular. Ya al final te voy a dejar mi celular también para cualquier consulta. Me lo hace saber nada más. ¿Ok? Yo te lo puedo enviar por celular de repente, o en todo caso por correo. ¿Ok? Si es que quieres, claro, una copia del libro virtual. Los que no tengan. Los que no hayan conseguido el libro. ¿Ya? De repente ahí te va a servir ese libro pues para profundizar un poquito más. ¿Ok? Vamos a continuar entonces con el problemita número 1. Y en el problema número 1, fíjate bien por favor, tienes acá un bloque que está colgando, por decirlo así, colgando del techo mediante un resorte. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá de forma puntual? Primero que nada, vamos a aislar al cuerpo. O sea, vamos a dibujarlo solito al cuerpo. A ver, por aquí lo voy a dibujar. Ya está. Ahora, número 1 te dije, grafica la fuerza de gravedad. Grafiquemos la fuerza de gravedad, ¿no? Su peso, mejor dicho, en otras palabras. Cuando digo fuerza de gravedad, me refiero a su peso. Son equivalentes. Verticalmente hacia abajo siempre, ahí lo tienes, fuerza de gravedad. Y también tienes pues la fuerza elástica que se va a manifestar en los resortes. Date cuenta que el bloque está suspendido y ahora yo te hago la pregunta. Imagínate que tú fueras el bloque. Si tú fueras el bloque, ¿qué sentirías por parte del resorte? ¿Que te empuja o que te jala? A ver, piensa en eso. Si tú fueras este bloquecito M, ¿sentirías que el resorte te está empujando hacia abajo o jalando hacia arriba? ¿Qué sentirías tú? Y lo más probable, por la percepción que tiene el alumno, por la buena percepción en la cual yo confío, que tiene el alumnado, me va a decir, profesor, ese resorte definitivamente me está jalando hacia arriba. Ahí lo tienes. Efectivamente, te está jalando ese resorte porque el resorte está estirado en estos momentos. Entonces, ahí se manifiesta la fuerza elástica, que también la estoy graficando por acá. Verticalmente hacia arriba, en este caso. En cuanto a la fuerza de gravedad, siempre se va a graficar verticalmente hacia abajo, pero la fuerza elástica te puede jalar pues hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda, va a depender de la situación del ejercicio. Y eso sería todo, muchachos. No hay más. Eso sería todo. No hay más, no hay otra fuerza más. Pero eso sí, asegúrate siempre de analizar todas las fuerzas que le afecten al bloque. Profesor, ¿y el techo que está por acá no afecta en nada? Afecta de repente por el contacto que tiene con el resorte, pero ese es con el resorte. Yo estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre, ¿de quién? Del bloque. Y tú tienes que graficar únicamente las fuerzas que actúen directamente sobre el bloque. Nada más. Si hubiera por ahí de repente una barra amarrada por acá, por arriba, no sé, otro cuerpo, eso no interfiere, no tiene que intervenir. Por eso se llama diagrama de cuerpo libre. La palabra libre justamente viene de ahí, ¿no? Tú tienes que dibujar al cuerpo solito, libremente, sin ningún objeto más que lo entretenga. Acá yo no he dibujado, por ejemplo, el resorte ya. Solamente he dibujado el bloque y las fuerzas que accionan sobre ese cuerpo. Vamos al problema número 2. En el problema número 2 tenemos una esferita, la cual está reposando en esa esquina. ¿Ya? Esta de acá es una pared, una superficie, en todo caso un piso, por ejemplo, y esta de acá es una pared. ¿Ok? Y ya sabes tú que cuando hay contacto entre un cuerpo y un piso o una pared, ahí se va a manifestar la fuerza normal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Tenemos a la esfera primeramente, graficamos la esferita, ya está. Y número 1, como te decía, primero el peso.
La fuerza de gravedad, siempre verticalmente hacia abajo. Recuerda que esa fuerza de gravedad surge por la interacción que tiene con el planeta Tierra. El planeta Tierra atrae a todos los cuerpos que están cerca hacia su interior. Esa es la fuerza de gravedad. ¿Ok? También tenemos, muchachos, contactos. Mira, hay contacto con la pared A y hay contacto con la pared B. También te indiqué que la normal se grafica siempre perpendicular a la superficie. Por ese motivo, si yo quiero graficar la normal, en el caso de A sería algo así. La respuesta de la pared. Ahí está. La respuesta de la pared. Y en el caso de B, también tiene que ser así, ¿no? Una respuesta de la pared B. De esta manera. Ahí lo tienes. Siempre verificando que se formen 90 grados con la superficie. Eso es importante, jovencito, ¿eh? No se puede graficar por graficar. Tiene que ser perpendicular a la superficie. ¿Ok? Tiene que formar 90 grados con la superficie. Ya, eso vamos a poner por acá. A ver. Normal en la pared A, hacia la derecha, y normal en la pared B, digamos en diagonal, hacia la izquierda y hacia arriba. De esa manera. Y listo. Ese sería nuestro diagrama de cuerpo libre en este caso. No hay ninguna otra fuerza más que actúe sobre dicha esfera. Problema número 3. En el problema número 3, igualmente tú puedes apreciar ahí una esferita reposando, haciendo contacto con 3 superficies. Fíjate bien, está en contacto con 3 superficies. Hay 3 puntos de contacto, mira. Aquí hay un punto de contacto, aquí hay otro punto de contacto y aquí hay otro punto de contacto. ¿No? Entonces vamos a graficar a la esferita. Y primero que nada, como siempre, siempre va a haber fuerza de gravedad. Ahí la tienes. Acto seguido, vamos a graficar la primera fuerza normal. Normal 1 le he puesto, porque surge del contacto entre esta esferita y esta superficie inclinada, ¿no? Normal 1. Es esta de acá, mira. A ver, es como si fuera esta de acá. Mira, por ese punto de contacto, la superficie le responde, ¿no? Con una fuerza normal. Ahí está. Esta es la normal 1. Que le he puesto al costado, mira, le he puesto de verde, claro está, pero aquí también tiene que estar, o mejor dicho, primero se grafica acá, primero uno visualiza, ¿no? Dónde está la fuerza, y de ahí ya se hace el diagrama de cuerpo libre. Acá también tiene que haber un contacto, aquí, y aquí también, ¿no? Esas fuerzas están graficadas por acá en el diagrama de cuerpo libre, fíjate bien. Normal 2, que sería esta de acá. Normal 2. Y también tienes el otro contacto, que es con el piso. Y mira, si la esfera le ejerce su peso al piso, el piso le tiene que responder de esta manera, mira, así, hacia arriba, ¿no? Verticalmente hacia arriba. Esa es la respuesta del piso. Eso también se grafica. Ahí está, mira, normal 3. ¿Ok? Normal 1, normal 2 y normal 3. Como te decía, no se va a graficar aquí. Yo lo estoy graficando en estos momentos acá, en la misma imagen, por un tema de que tú puedas apreciar que efectivamente ahí han estado presentes, o están presentes ahí, ¿no? Pero cuando tú hagas el diagrama de cuerpo libre, lo que tienes que hacer es lo que está a la derecha. ¿Ok? Eso tienes que hacer. Entonces vamos a borrar esta parte. Ya está. No hemos dicho nada. Así tiene que ser el diagrama de cuerpo libre, como el que está a la derecha. Ok, vamos a continuar. Ahora sí un poquito más rápido. Problema número 4. A ver, acá, jovencitos, primero vamos a comenzar realizando el diagrama de cuerpo libre del bloque. Dibujamos rápidamente el bloque. Ahí está el bloque. Y, como siempre, su fuerza de gravedad verticalmente hacia abajo. Y acá observamos que este bloque está siendo sostenido por esta cuerda. Entonces, en las cuerdas siempre se manifiesta la fuerza de tensión. Y las cuerdas siempre jalan. Yo te pregunto, si tú fueras el bloque, ¿qué sentirías por parte de la cuerda? ¿Que te está jalando hacia arriba o que te está empujando hacia abajo? Que te está jalando hacia arriba, ¿no es cierto? Ahí está, mira. Fuerza de tensión. T. Ese es el diagrama del cuerpo libre del bloque. No hay otra fuerza más. Profe, ¿y este cable de acá?
Y este cable de acá que está en diagonal, ya. Esos cables no afectan directamente al bloque, sino que acá tú puedes apreciar que hay una especie de un amarre, un nudo, ¿no es cierto?, entre tres cuerdas, aquí, donde estoy marcando con el láser. Ahí, el punto de verde. Ese punto de verde vendría a ser un nudo. Ahí están amarradas tres partes de cuerda. Entonces, esta tensión que se va a producir en esta parte de la cuerda va a afectar al bloque o al nudo. Al nudo, ¿no es cierto? Claro, entonces, ¿qué se tiene que hacer? En muchas ocasiones, ya esto lo vas a ver en el capítulo de estática, tienes que hacer dos diagramas de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre para el bloque y un diagrama de cuerpo libre para este nudito. A ver, si hacemos el diagrama de cuerpo libre del nudo, tendremos pues al nudo, ¿no es cierto? Y esta parte de cuerda que está por acá, también lo tiene que jalar al nudo. ¿Ya? Y como lo tiene que jalar al nudo, no lo va a jalar hacia arriba, pues, ¿no? Claro, no lo va a jalar hacia arriba. Esta parte de la cuerda va a jalarlo, pues, hacia abajo, ¿no? Ahí está. Con la misma intensidad con la cual jalaba al bloque. Solamente que al bloque lo está jalando hacia arriba, pero al nudo lo está jalando hacia abajo, ¿no? Acuérdate, fíjate bien la imagen que te puse en la fuerza de tensión y ahí te vas a dar cuenta que dentro de la cuerda hay una interacción, ¿no? Para la derecha y para la izquierda. En este caso es para arriba y para abajo. Aparte de ello, al nudo también lo está jalando esta cuerda y también lo está jalando esta cuerda. Entonces vamos a graficar esas fuerzas de tensión a las cuales le puse tensión 1 para diferenciarlo de esta tensión y tensión número 2. Y ese sería el diagrama de cuerpo libre del nudo. No grafico fuerza de gravedad en el nudo, porque un nudo no es un cuerpo, digamos, de gran tamaño, así que simplemente vamos a considerar que tiene masa despreciable, ¿no? Entonces, si tiene masa despreciable, no tiene sentido colocar fuerza de gravedad. Muy bien, vamos a continuar. Problema número 5, diagrama de cuerpo libre. Tenemos a la esfera, fuerza de gravedad siempre hacia abajo. Tenemos también a la fuerza de tensión que se produce en este cable, lo está jalando, y también la normal que se produce por el contacto de la esfera y la pared. La pared tiene que reaccionar, así que va a empujar a la esfera. Ahí lo tienes, normal. Fuerza de gravedad, fuerza de tensión y normal. Continuemos con el problema número 6. Nuevamente, dibujamos a la esferita. Primero, la fuerza de gravedad, como siempre, verticalmente hacia abajo. Luego observamos que aquí tenemos un punto de contacto, así que va a haber fuerza normal. Y también va a haber fuerza elástica. A ver, grafiquemos la fuerza normal, empujando la esfera. Y este resorte, pues muchachos, este resortito está siendo comprimido por la esfera. Y como está siendo comprimido, están comprimiendo el resorte, en respuesta el resorte lo va a empujar a la esfera. De esta manera. Ahí está. Esa fuerza que se produce en el interior de los resortes es llamada fuerza elástica. Nada más. Profesor, ¿solamente hay que graficar las fuerzas? Sí, ese es el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es un diagrama, es un gráfico, como tú puedes apreciar acá en la parte derecha, es un gráfico, donde vas a colocar al cuerpo y las fuerzas que lo afectan. En este caso, a la esferita lo afecta la fuerza de gravedad, la fuerza normal de la pared y la fuerza elástica del resorte. El resorte empuja a la esfera. ¿Y por qué empuja a la esfera? Porque en estos momentos el resorte está comprimiéndose. Muy bien, vamos a continuar. Problema número 7. Nuevamente, algo similar a lo anterior. Tu esfera, tu fuerza de gravedad siempre hacia abajo. También está la fuerza normal de la pared. Y finalmente la fuerza elástica. Pero en este caso, jovencitos, esa esferita está jalando el resorte. Entonces el resorte está estirado. Como el resorte está estirado, el resorte en este caso no va a empujar, sino más bien va a jalar, ¿no? En esa dirección. Ahí la tienes, fuerza elástica. Problema número 8. Tenemos el bloque. Mira, igualito lo he dibujado, no estoy girándolo, ahí está, tal cual. Fuerza de gravedad verticalmente hacia abajo.
También hay contacto entre la superficie y el bloque, y también hay una fuerza de tensión, ¿no? Las cuerdas siempre jalan. Ahí lo tienes, mira. Fuerza de tensión, siempre jalando al bloque, tensión. Y también está la normal. Acá nuevamente, como te repito, la normal, no te olvides, joven, la normal no se puede dibujar como cualquier cosa. Tienes que ponerle siempre perpendicular, ¿ya? Acá me salió un poco chueco, pero es perpendicular a la superficie. Tiene que formar 90 grados con la superficie. Así, ¿ya? Te lo digo porque algunos a veces después en la tarea hacen esto, mira. Algunos hacen esto, agarran y simplemente ven contacto con la pared o con el piso y ponen, ah, ya, normal. Y lo ponen en cualquier dirección. Yo te pregunto, ¿ahí se está formando acaso 90 grados? ¿Ese ángulo alfa es 90 grados? Por supuesto que no. Tiene que ser perpendicular a la superficie, no te olvides. Tiene que ser perpendicular a la superficie, de esta manera. ¿Ya? Es por ese motivo que la normal tiene esa dirección, mira, la que puse con el vector de moradito, ¿no? De fucsia, mira. Es así no por capricho, sino porque tiene que formar 90 grados con la superficie. ¿Ok? Vamos a continuar entonces con el problema número 9. Problema número 9, nuevamente grafico mi bloque, su peso, también llamada fuerza de gravedad, ¿ya? La fuerza de gravedad siempre verticalmente hacia abajo. Tenemos acá la tensión de la cuerda y también tenemos a la normal entre la pared y el bloque, porque hay contacto. Entonces vamos a graficar rápidamente esas fuerzas. Tensión, recuerda que la cuerda siempre jala, así que tiene que tener esa dirección, la flechita. Otra cosa más, joven, cuando grafiques las fuerzas, ponle flechas, porque estás trabajando con vectores y la dirección es muy importante, tú ya sabes por qué. ¿Ok? Ponle flechitas, ¿ya? No le pongas líneas simplemente, porque si pones una línea cualquiera, yo no voy a saber para dónde está jalando, o está empujando, o en qué dirección va. Tiene que tener una dirección, ¿ya? Ponle una flecha, un vector. Igualmente, la normal entre la pared y el bloque, la pared le responde empujando el bloque. Ahí lo tienes. Para finalizar el problema número 10, tu esferita, y acá, a ver, te hago una pregunta. ¿Cuántas fuerzas actúan sobre la esfera? A ver, te dejo unos 3 segundos para que pienses. ¿Cuántas fuerzas actúan sobre la esfera? Vamos. 3, 2, 1, 0. A ver, ¿quién dice más? Vamos a colocar claves, ¿ya? Coloquemos claves. Por ejemplo, vamos a decir clave A, una sola fuerza. Clave B, vamos a decir 2 fuerzas. Clave C, vamos a decir 3 fuerzas. Y clave D, vamos a decir 4 fuerzas. A ver, ¿qué dices tú? ¿2 fuerzas, 3 fuerzas o 4 fuerzas? ¿Cuánto? ¿Cuánto sale? Vamos a ver. Primero que nada, la fuerza de gravedad. Ya sabes que es verticalmente hacia abajo. Ahí tienes. Eso siempre va a estar. Después, acá aparece un resorte, profesor, porque lo de arriba no entiendo qué cosa es dinamómetro. Ya, ahora te voy a decir. Pero primero, acá tienes el resorte, ¿no es cierto? Va a haber fuerza elástica. Definitivamente ya serían 2. Y el dinamómetro, muchachos, simplemente es un instrumento de medida de la fuerza en el interior de un cable, o en todo caso en el interior de una cuerda. ¿Ya? Es un dispositivo que se instala, ¿no? Se amarra ahí a la cuerda, al cable, y lo que te va a medir es la tensión. Te puede decir, ya, esta cuerda está tensionada de repente 20 newtons, o de repente te marca, ¿no? En su lector, 50 newtons de fuerza, 80 newtons de fuerza. Entonces, el dinamómetro sirve para medir la tensión que está producida en esos momentos en ese cable. ¿Ok? Entonces, vamos a graficar a las fuerzas. Tienes acá a la tensión y tienes, en este caso, tiene que ser pues verticalmente hacia arriba, porque date cuenta de que el resorte está comprimido, ¿ya? Comprimido, comprimido.
Y como el resorte está comprimido, el resorte va a evitar que lo sigan comprimiendo y va a responder, ¿no? ¿Cómo va a responder? Ejerciéndole una fuerza vertical hacia arriba a la esfera. La fuerza elástica. Ahí la tienes, la de verde. Entonces, jovencitos, la clave de este problemita, la C de casa, ¿no? Hay 3 fuerzas nada más. Muy bien. Bien, jóvenes, hemos terminado con la resolución de los problemas. Te dejo la tarea pendiente. ¿Ya? Esto, por favor, no lo presentes hasta... O sea, no es que tú tengas ya todo el plazo del mundo. Hay muchos alumnos que no están tomando en serio las cosas. Estamos en cuarentena, es cierto, ¿ya? No podemos salir de casa, pero tenemos que cumplir la tarea. Nada para jóvenes. Las cosas ya están más que claras. Ya las clases el resto del año van a ser virtuales. Ya en ese sentido hay que adaptarnos simplemente, ¿no? Estamos todos en proceso de adaptación. Dicen pues que las clases virtuales no son iguales que las presenciales. Puede que sea cierto en alguna manera, pero considero que hay algunos puntos que sí son beneficiosos en las clases virtuales. Número uno, si el alumno lo toma conciencia y si el padre también, el padre de familia también apoya en ese sentido, el alumno está frente a la computadora escuchando únicamente al profesor, nada más. Ya no tiene la interrupción que de repente tenía por parte del compañero en casa, en el colegio, perdón, que el compañero le llamaba, que le jugaba, ¿no? Que le llamaba la atención, que le escondía el cuaderno, el lapicero. Ya no hay ese factor de indisciplina, por decirlo así. ¿Ya? Eso es lo beneficioso. Otro aspecto beneficioso de la clase virtual es que como los videos se están grabando, entonces el alumno tiene la libertad, por ejemplo, de retroceder, de avanzar, de parar. Por ave de repente quiere ir al baño, el alumno responsable le pone pausa al video y se va al baño, de repente vuelve y con toda comodidad, ojo, ese es otro aspecto, la comodidad, se sienta y continúa viendo el video. Y de esa manera está estudiando. Ya nadie lo molesta. Claro está, para un alumno responsable, ¿no? Porque hay otros alumnos que simplemente no ven el video o piensan erróneamente que no se va a calificar la tarea o que no se está revisando la tarea y eso es completamente falso. ¿Ok? Tengan presente eso, jovencitos, ustedes tienen que continuar con sus estudios, tienen que avanzar, ¿ya? Porque después las cosas no es que ya de repente te van a esperar, nuestros padres nos van a esperar de repente los bancos, de repente las cuentas, quizá, digo entre comillas, esperar, pero tus estudios y tu conocimiento en eso no va a esperar. Nadie te lo va a perdonar. Si pierdes un año o un año dejas de hacer las cosas, dejas de aprender, eso te va a pasar una muy buena factura. ¿Ya? Entonces ahí te dejo la tarea. La tarea también está en el libro por si acaso, ya, pero acá te lo estoy colocando. Tienes que hacer el diagrama de cuerpo libre en cada caso. Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Aislar al cuerpo y graficar todas las fuerzas que lo afectan. Problema número 1. 2, un bloquecito. 3, esta es una barra por si acaso, ¿ya? Esta es una barra y esta de acá y esta de acá son cuerdas. Continuemos. Otro detalle, joven, casi me olvido. La fuerza de gravedad, ¿dónde la calculo, profesor? Siempre calcúlala en el centro de gravedad. Ya vamos a considerar que todos los cuerpos son homogéneos. Y cuando digo homogéneos me refiero a que no es un cuerpo hueco, sino que es conciso en toda su dimensión. ¿Ya? Hay cuerpos que no son macizos, por decirlo así. ¿No? Por ejemplo, esta barrita, ¿ya? De repente, imagínate que es una caja y la lleno con una parte con algodón y otra parte lo lleno de repente con arena y otra parte lo lleno con limaduras de hierro. Entonces no va a estar bien distribuido su peso, ¿no es cierto? Ese sería un cuerpo no homogéneo. Pero un cuerpo homogéneo es aquel que está compuesto del mismo material en toda su dimensión. ¿Ya? Entonces, cuando tengas un cuerpo homogéneo, la fuerza de gravedad siempre se va a graficar verticalmente hacia abajo y en el centro de gravedad. Por ejemplo, acá en la esfera se grafica la fuerza de gravedad justamente aquí, en el centro, hacia abajo. En el caso del bloque también se grafica en el centro, verticalmente hacia abajo. Y en el caso de la barra, como tiene forma rectangular, se grafica
donde se cortan las diagonales. Y las diagonales de un rectángulo se colocan pues en el centro, ¿no? Se colocan en el centro, hacia abajo. El centro hacia abajo. Muy bien, continuemos. Problema número 4. Problema número 5. Problema número 6. Igualmente, la 7, la 8, la 9 y la 10. No te olvides, por favor, de enviar tu tarea al siguiente correo: jose.taboada@colegiovallejo.edu.pe. Quizá me haya olvidado de especificarlo la clase pasada, pero tienes que enviar la tarea por ahora a este correo. ¿Ok? Ya en estos momentos cada uno de ustedes seguramente está tratando de activar su correo corporativo. Les recuerdo que lo que tienen que hacer es primero entrar, acceder a Gmail, porque esta cuenta ya está creada, solamente falta que ustedes accedan, ingresen a Gmail para activarla, entren a su correo, su contraseña es su número de DNI, y una vez que ingreses a Gmail ya va a estar activada tu cuenta, ¿no? Luego de eso te vas a la página de Zoom en español y ahí tienes que registrar tu correo corporativo. Seguir los pasos nada más, como siempre estás haciendo para entrar a Zoom, pero con tu correo corporativo. ¿Ya? Te dejo mi número para cualquier consulta. De repente si alguien quiere que le envíe el libro, ¿ya? El libro en formato PDF, me escribe en WhatsApp a este número. Listo, jovencito. ¿Ok? Eso, muchachos, sería todo por hoy. Muchísimas gracias por haber seguido el video hasta el final, por ser responsable. Gracias por ser responsable, por cumplir a pesar de las circunstancias. No te olvides de quedarte en casa todavía. Ya falta poco, joven. Un último esfuerzo. Y conmigo será hasta la próxima clase. Cuídate bastante.